El Mini de segunda generación estaba equipado con motores de gasolina creados por BMW y PSA. Se trata de los famosos motores French, cuya fiabilidad todavía pone los pelos de punta. En los coches franceses, estos motores se denominan EP6 y en los Mini, de N12 a N18. N12. Así, los motores del Mini de segunda generación, al menos hasta 2011, son un gran inconveniente. El motor N12, también conocido como EP6, está literalmente hecho de defectos. Pero fue mejorado literalmente cada año. Si está interesado en un Mini con motor atmosférico, es mejor buscar el último, es decir, más cerca de 2010 o más reciente, es decir, con motor N16. En general, durante la garantía y como parte de las campañas de retirada del N12 aspirado, literalmente se cambió todo. No importa cuán mejorado esté el motor N12, el propietario aún necesita escucharlo, olerlo semanalmente y verificar el nivel de aceite. Si el motor silba, es necesario cambiar la tapa de válvulas 11-12-7646-554, pagar 140 pesos. El silbido indica un orificio en la válvula de diafragma del sistema de ventilación del cárter. Puedes ahorrar dinero eligiendo la misma funda en los catálogos de PSA o comprando un kit de reparación no original. Tendrás que escoger la membrana donde encaja. La carcasa del termostato 11-53-8-699-290 es de plástico, dura apenas 100.000 kilómetros y cuesta unos $140. La bomba cuesta lo mismo, 11-51-7-648-827. Puede ahorrar dinero comprando piezas no originales. Por cierto, el sistema de refrigeración de cualquier motor Mini de gasolina debe controlarse con especial atención. El sobrecalentamiento amenaza con absolutamente todos los problemas conocidos, incluida la pérdida de elasticidad de los segmentos superiores del pistón e incluso provoca que los asientos de las válvulas se caigan de la culata. En consecuencia, quema de aceite, reducción de la compresión y destrucción de pistones y válvulas, todo esto sucede, solo es necesario hervir un poco este motor. Y la cadena de distribución de este motor dura unos 100.000 kilómetros. Depende de cómo cambiar el aceite. N14. El motor N14 es el menos fiable y propenso a la autodestrucción si no se toman medidas preventivas. Este es el mismo N12, pero con turbina e inyección directa, pero sin Valvetronic. En primer lugar, el motor N14 estaba teniendo una batalla entre pistones y válvulas debido a un tensor de cadena defectuoso. Se produjo una avería fatal durante recorridos de 60 a 80.000 kilómetros. Por supuesto, el problema podría haberse previsto. Poco antes de que salte la cadena de distribución, los motores empiezan a retumbar. Cuando comenzaron a instalar tensores 1 13 17 60 75 51 de la nueva revisión, resultó que la cadena todavía comenzó a traquetear, pero solo más tarde, más cerca de los 90.000 kilómetros. Así es, la cadena de distribución ya se ha estirado, 11-31-8-618-318. En cualquier caso, si la cadena de distribución comienza a traquetear, muele fácilmente sus guías fluoroplásticas. Pueden ir a donde no deberían, es decir, debajo de los componentes móviles dentro del motor. Y pequeños fragmentos y astillas obstruyen fácilmente la entrada de aceite, lo que provoca daños fatales de diferente naturaleza. El estiramiento de la cadena también se indica mediante la velocidad de flotación, la luz check engine y errores en la composición de la mezcla de combustible. Para verificar el estiramiento de la cadena, en lugar del tensor, puede atornillar una herramienta de medición especial, simplemente puede verificar la correspondencia de las marcas en el accionamiento de sincronización. Todos los motores N14 consumen aceite a una media de 0,5 litros cada 1.000 kilómetros, a menudo incluso 1 litro cada 1000. Nuevamente, si no controlas el nivel, el motor drena la sartén fácilmente y sin esfuerzo. Aquellos. Nuevamente busca suicidarse. Pero los intervalos de mantenimiento son los culpables del progresivo consumo de aceite.
Idealmente, el aceite de los motores N14 debería haberse actualizado cada 5.000 a 7.000 kilómetros desde el primer cambio. Demasiado aceite provoca depósitos acelerados de depósitos de carbón en las válvulas de admisión. Porque la inyección es directa, los depósitos de carbón no se eliminan con nada. Posteriormente, se altera la movilidad de las válvulas. Además, las juntas de los vástagos de las válvulas no son muy duraderas, se curten a los 150.000 kilómetros y luego, a través de ellas, el aceite entra en las cámaras de combustión. El aceite no solo desaparece en las cámaras de combustión del motor N14, sino que también resuma fácilmente por debajo de la tapa de válvulas, a través de los tubos de suministro y drenaje de aceite del turbocompresor y a través de las juntas de la carcasa del filtro de aceite. Un motor lleno de aceite es motivo de un mantenimiento importante con la eliminación de toda la encantadora cara de este coche. N16 y N18. Para el año modelo 2011, los motores N12 y N14 habían absorbido tantas mejoras que BMW y Mini empezaron a hablar de la aparición de nuevos motores con nuevos índices, N16 y N18. El atmosférico N14 es muy similar al N12 anterior al rediseño. Quizás la única diferencia es que los motores rediseñados recibieron bombas de aceite controladas de 2 etapas. No hay diferencia ni en el accionamiento de sincronización, ni en la bomba y su carcasa con termostato, ni en la tapa de válvulas con membrana VKG. Lo creas o no, los ingenieros no pudieron sellar el orificio en la bandeja a través del cual pasan 2 cables a la válvula la primera vez. Ofrecieron un kit de reparación V860997380. Recomendaciones para un funcionamiento exitoso. Cambiamos el aceite viejo cada 7.000 kilómetros, controlamos el sistema de refrigeración, cada 100.000 kilómetros cambiamos preventivamente la cadena de distribución o con menos frecuencia, pero escuchamos atentamente el motor después de un arranque en frío. Por cierto, si apunta con una linterna a la boca de llenado de aceite, lo ideal es que vea allí la máxima superficie plateada de la culata y los árboles de levas. Si todo está cubierto con una capa dorada, entonces algo estás haciendo mal, el aceite no está bien, está viejo, ha aumentado la temperatura del motor. Un punto más, en los motores N12, N14 y N16 rara vez ocurre una molestia como derramar anticongelante en el cárter. El hecho es que en el extremo delantero de su culata hay un tapón 11-12-7548-477, que tapa un orificio con un diámetro de 36 milímetros en el circuito de refrigeración. Entonces se cae a lo largo de la cadena de distribución. El refrigerante comienza a fluir desde arriba. ¿Cómo prevenir esto? Realmente no se sabe. Pero obviamente no se puede sobrecalentar el motor ni siquiera un poco. Todo lo que acabamos de decir también es válido para el motor turbo N18. En comparación con su predecesor, el Valvetronic se instaló en la culata, los pistones se modificaron ligeramente, pero los aros del pistón eran los mismos que los del N14. El sistema de ventilación del cárter y el conducto de admisión también se han modificado ligeramente y las tuberías de aceite a la turbina están mejor protegidas del calor. Pero a largo plazo, es decir una vez cada 100 a 150.000 km, pierde aceite por las mismas juntas, la caja del termostato tiene fugas, el tubo 1.1537589713, a la bomba tiene fugas, el sensor de temperatura está defectuoso y solicita la instalación de un sensor remoto de fábrica kit de reparación, la calefacción del termostato deja de funcionar. Todo sigue igual, es necesario instalar un separador de aceite separado en el que se recogerán los vapores de aceite. Esto ralentiza significativamente la formación de placa en las válvulas de admisión. Agreguemos que un mal funcionamiento de Valvetronic en los motores N12, N16 y N18 puede estar asociado con oxidación y rotura del cable de alimentación de la batería al relé Valvetronic. Este relé se encuentra debajo del soporte de la batería. Por regla general, allí sale el cable rojo con un chip violeta. DV6. Los Mini de segunda generación con turbodiesel son mucho menos comunes. Sinceramente, con cualquiera de los motores diésel hay muchos menos problemas. Ninguno de los motores diésel disponibles para el Mini intenta autodestruirse.
Antes del restyling, bajo el capó de estos coches con la letra D en el maletero se esconde un 1.6 HDI puramente francés en su versión de 16 válvulas. Este motor se instaló en todos los modelos de PSA, Ford, Volvo, Mazda, Suzuki y nadie dirá una mala palabra sobre esta unidad de potencia. Simplemente manténlo normalmente, no te olvides de reemplazar la correa de distribución. N47. Después del rediseño, se abandonó el motor diésel francés. En su lugar llegó el motor diésel N47, creación de BMW. A nivel mundial, no tiene problemas obvios. El motor N47 para Mini no tiene amortiguadores en la admisión, los inyectores son electromagnéticos. En general, puedes llevar un Mini diésel con seguridad. Getrack G285 de 6 velocidades transmisión manual. El Mini de segunda generación estaba equipado con 6 velocidades. Mecánica de Getrack, que apareció en el modelo de primera generación. Esta es una transmisión completamente sin problemas. Junto a él se encuentra un volante bimasa, 21-21-7599-835, 21-27-573-382, que cuesta menos de $800, pero aquí dura 400.000 kilómetros o más. Aisin 6F21//TF60SN 6 velocidades transmisión automática. Los minis de 2 pedales de segunda generación están equipados con 6 velocidades. Transmisión Aisin TF60SN, desarrollada para automóviles BAC, conocida allí como 09G. Los propietarios del Mini lograron llevarlo a revisión para recorrer 100.000 kilómetros, con motores diésel, dura el doble. De hecho, se trata de una unidad resistente y duradera, y para que funcione durante mucho tiempo, es necesario equipar su sistema de refrigeración con un radiador independiente. Se aconseja cambiar el ATF con homologación JWS 3309 cada 60.000 kilómetros, el filtro 24.152.366/243-47-56-63-58. Está disponible para sustitución tras retirar el cárter. Probablemente hayas oído que Mini se trata de manejo y, en general, de una conducción emocionante. Así es. Además, los propietarios que van periódicamente a pistas de carreras cerradas no desean mejorar la suspensión y los frenos. Todo esto encaja perfectamente con el propósito para el que están hechos los minis. Por supuesto, la versión JCW tiene frenos más potentes, pero no hay cambios en la suspensión. Al mismo tiempo, en la segunda generación, las suspensiones del Mini se volvieron más cómodas e incluso más duraderas que las del automóvil de primera generación. La cremallera de dirección del Mini de esta generación es eléctrica en seco. Si golpea, basta con sustituir los casquillos de soporte. En la parte delantera hay puntales McPherson, pero solo hay un bloque silencioso en la palanca, el trasero. Cuesta unos $50 según el original, 31-12-6-767-530. La rótula 31-12-6-772-303 de la articulación de dirección se sustituye por separado y se fija a la palanca con 2 tornillos. La pelota original se vende por $80. La palanca original está hecha de acero, 31-12-6-772-301, y cuesta alrededor de $200. La rótula de su parte delantera se puede adquirir por separado como artículo no original. Pero en general la palanca dura más de 200.000 kilómetros. Los consumibles de suspensión clásicos son casquillos, 31-35-6-772-844, y puntales, 31-35-6-778-831, del estabilizador delantero. Estas piezas originales cuestan 13 pesos y 35 pesos respectivamente. Pero para sustituir los casquillos hay que bajar el subchasis, porque los tornillos traseros de los soportes de montaje se apoyan contra la carrocería cuando se desatornillan. Esto es una gran molestia. Por cierto, hay casos en los que simplemente cortan la carrocería para desenroscar los tornillos traseros. Si elige un Mini en el mercado secundario,
Preste atención a si el protector del motor está cortado frente a los casquillos estabilizadores. Los cojinetes de las ruedas delanteras están montados en los cubos 3, 12, 26, 77, 61, 62, duran mucho tiempo y cuestan $160. Los soportes superiores del amortiguador tampoco me molestan durante mucho tiempo, su precio, $31,36,772,749, es de $62. En la parte trasera, el Mini tiene una simple palanca de 3, que también se ha vuelto mucho más confiable en comparación con el Mini de primera generación. Como regla general, hasta 200.000 km ella no requiere ninguna atención para sí misma. Los bloques silenciosos de las palancas traseras son pequeños y duros, literalmente no hay nada que romper en ellos. No se venden por separado. Ambos eslabones transversales son esencialmente idénticos, 33 32 6 768 726 y 33 32 6 768 724, en el original costaban $200. Sustitutos de alta calidad, 40 pesos cada uno. El bloque silencioso del brazo de arrastre delantero se vende junto con el soporte, 33 36 799 089, por 70 pesos. Pero el bloque silencioso se puede comprar por separado por $15. Los sensores de altura de manejo del Mini no duran mucho bajo la prueba de humedad y sacudidas. Solo existen en el original, $150 cada uno, 37 14 6 866 726. Con la carrocería, o más bien con la pintura y la protección anticorrosión, el Mini de segunda generación va bien y mejor que su predecesor. Los desconchones de pintura prácticamente no se vuelven rojos, la pintura en sí no se borra por ninguna parte. Si el Cooper se utiliza en condiciones invernales húmedas, le recomendamos que observe la unión de los paneles de umbral y la parte inferior debajo de la goma de las puertas. Basta levantar la goma selladora colocada a lo largo del umbral, puede haber corrosión. Y fíjese en los adornos decorativos de los umbrales de las aberturas de las puertas, a veces sobresalen y pueden ser aplastados por la puerta al cerrarse. La decoración cromada se vuelve recubierta y simplemente se desvanece bajo la influencia de los reactivos de invierno. Los faros y los faros antiniebla se nublan y rápidamente se rayan con la suciedad y la arena. Si hablamos del Cooper Ace, estos coches tienen un motor turbo de gasolina y una entrada de aire en la parte delantera del capó, justo encima del emblema. Así, la rejilla de entrada de aire se deforma en todo el perímetro debido al calor de la turbina, que se encuentra directamente debajo de ella. La situación con la corrosión en el fondo no siempre es color de rosa, umbrales, rincones y zonas cubiertas de plástico se corroen con bastante facilidad si se exponen durante mucho tiempo a la sal y otros reactivos. Por otra parte, observamos que no se debe ignorar la corrosión en las tuberías, tubos, de aceite de acero, en los soportes y en los paneles debajo del capó. Hay uno de esos lugares apartados debajo de la batería, hay varios cables de alimentación conectados allí, pero están literalmente en constante humedad. Volveremos a esto pronto. El ángulo del parabrisas del Mini es casi vertical, por lo que se raya con bastante rapidez y se rompe fácilmente con las piedras atrapadas en él. Cuando llega la lluvia, el Mini puede alegrarse de que la puerta lateral no se abra. Este problema es inherente a absolutamente todos los Minis de primera y segunda generación y Countryman hasta 2016. El caso es que el agua se mete por debajo de la funda del cable, se oxida, se atasca o incluso se rompe. Lo más desagradable es que en los Minis de 3 puertas una puerta con el cable del tirador defectuoso no se puede abrir sin dañarla. Puede acceder a la cabina por la puerta de navegación o por el maletero. Luego tendrás que quitar el asiento y con gran dificultad quitar el tapizado de la puerta cerrada para llegar a la palanca de bloqueo. El mango combinado con el desafortunado cable cuesta alrededor de 100 pesos, 5, 12, 17, 19, 84, 71. Si siente una abertura apretada, es mejor cambiarla lo antes posible. También es necesario retirar el revestimiento de la puerta para sustituir las abrazaderas guía, 5, 13, 37, 34, 28, 97, de los elevalunas. El caso es que, además de la humedad, por las puertas del Mini entra mucho polvo y suciedad.
Esta mezcla abrasiva se deposita en las guías de los elevalunas, a lo largo de las cuales se deslizan las abrazaderas. Aquí es donde se producen chirridos y chirridos. Además, las abrazaderas simplemente se desgastan, lo que aumenta el juego del vidrio. Como resultado, se mueve torcido, descansa o rebota en la posición superior. Es necesario limpiar todo el mecanismo del elevalunas y sustituir las abrazaderas, 4 piezas para cada puerta. Para simplemente lubricar las correderas del elevalunas, no es necesario quitar el borde de la puerta. Para ello hay un par de tapones de goma en los bordes inferiores de las puertas. Las guías son visibles detrás de los tapones, se les puede aplicar lubricante. Los Minis rediseñados de segunda generación heredaron de BMW la unidad de control para todos los componentes eléctricos, desde las bombillas de los faros y los indicadores en la escala de instrumentos hasta los elevalunas y seguros eléctricos. Esta unidad FRM3 61353552092 está ubicada detrás del revestimiento cerca del reposapiés izquierdo del conductor. A esta unidad realmente no le gustan las caídas de voltaje, una batería débil, su descarga cuando la unidad está activa, una caída al arrancar el motor, eso es todo. O mejor dicho, el firmware falla primero, cualquier especialista de Mini y BMW puede restaurarlo. Sin embargo, a largo plazo, la memoria no volátil de este bloque simplemente muere a nivel molecular, muere mediante ciclos de reescritura de información. En términos generales, cuanto más tiempo conduzca con luces quemadas u otras fallas eléctricas, más información se sobreescribirá y antes fallará esta unidad. En general, si todos los sistemas eléctricos del Mini se apagaban, los faros comenzaban a brillar constantemente, esta es la unidad FRM3. El diseño interior del Mini es alegre y extravagante, pero aquí no abundan los plásticos blandos. El color plateado de los botones desaparece y se vuelve negro con el uso largo. A veces, los pequeños botones de la consola central se atascan. Los botones del joystick en los radios del volante no son muy cómodos. Si el automóvil está equipado con multimedia basado en el eDrive bávaro, detrás de la palanca de cambio habrá un joystick corto en forma de una especie de alfiler o lápiz con un par de botones. Lo principal es que en el interior del Mini no hay puntos débiles evidentes en términos de vida útil. El ventilador de la estufa rara vez cruje y las compuertas de ventilación prácticamente no se atascan.